siguiente que tenemos aquí en este repaso sería la comparación entre características del sistema clásico y el experto. Fíjense que en este caso, él combina el conocimiento y el procesamiento en un solo bloque. El sistema experto no, él tiene el conocimiento separado de lo que es el procesamiento. Este sistema no permite errores, es decir, la información debe ser recibida completa y validada porque si no, no puede dar ninguna clase de respuesta. Este que está aquí es más flexible, él puede contener ciertos errores. Es decir, pueden faltar algunos datos, igualmente él va a dar una respuesta. No tan precisa si le faltan datos, pero es mucho más flexible. Este de aquí no da explicaciones. Los datos solamente se usan o escriben en el caso tradicional. En cambio, en el experto tiene un módulo de explicación para indicarle al usuario de dónde salió eso y por qué. Los cambios en un sistema tradicional son bastante tediosos. ¿Por qué? Básicamente porque los datos y el procesamiento están juntos, mientras que en este caso los cambios en las reglas son sumamente fáciles. El sistema solamente opera cuando está completo. En este caso puede operar solamente teniendo las primeras reglas. Este se ejecuta paso a paso y este usa heurística y lógica. Es decir, cuando hablamos de heurística y lógica, él busca el mejor camino para hacer su cometido. Este no, este es bastante secuencial. Disculpe, profe, una consulta, disculpe la ignorancia. Quizás ya lo dijo en alguna de las sesiones y se me fue. La diferencia entre un sistema experto y uno de inteligencia artificial. De hecho, cada uno no es que englobe muchos conocimientos, cada uno tiene un foco de atención, ya sea el experto o en la inteligencia artificial. En todo caso, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos temas? Mira, ve, la inteligencia artificial es la ciencia completa que busca crear entes inteligentes integrales. El sistema experto es el componente de la inteligencia artificial o el elemento de la inteligencia artificial que busca emular el comportamiento humano, el comportamiento del cerebro humano. Fíjate que dentro de la inteligencia artificial tenemos ramas como la robótica, que van a necesitar de un componente de sistema experto para poder funcionar. Tenemos los sistemas de visión, los de lenguaje, etcétera. Cada uno de estos componentes van a formar, si nosotros quisiéramos hacer un robot realmente inteligente, una inteligencia artificial como tal, como la soñamos muchas veces, necesitaríamos aplicarle todas esas ramas de la inteligencia artificial a un mismo objeto. Es decir, el cerebro sería el sistema experto, el cuerpo sería la robótica, tenemos por ahí una parte de visión que representaría los ojos, tenemos una parte de aprendizaje que representaría la inteligencia, el crecimiento mental de ese sistema, y así vamos combinando cada uno de los componentes. Entonces, en pocas palabras, lo que preguntaste se resume en eso. La inteligencia artificial es, digamos que, el todo de esa rama del conocimiento. Es la más amplia, la que abarca todo lo demás. El sistema experto es esa porción de la inteligencia artificial que busca emular la inteligencia humana, emular el comportamiento que tendría una persona, un experto humano, ante alguna situación específica. Aclarada la pregunta. Sí, profe, aclarado. Muy bien, eso de todas maneras sí lo hablamos creo que en la primera o en la segunda clase, no me recuerdo. Pero de todas maneras no se preocupen, a mí me gusta que pregunten porque así vamos reforzando los conocimientos. Entonces, vean que en el caso, voy a irme a la última de abajo porque ya la del medio se explicó con lo que hablamos, representa y usa datos del sistema tradicional, es decir, usa unidades mínimas de información,
mientras que el sistema experto usa conocimientos que ya explicamos lo que era hace un momento. Vamos a ver por aquí si terminamos con el repaso. Este repaso, o esta era la parte que tocaba, pareciera que la parte que tocaba es precisamente. Bueno, diferencia entre el experto humano y el experto artificial. Primeramente decimos que el experto humano es no perdurable, mientras que el artificial es permanente. ¿Por qué decimos esto? Supongamos que el señor Pedro Pérez es el experto, un médico experto en cierta área de la medicina. Él no va a vivir para siempre, o por lo menos no va a vivir durante un periodo excesivamente largo desde ese momento en que se convirtió en experto. Puede que durante 10, 20, 30 años más, él pueda realizar sus funciones. En cambio, si ese conocimiento de esa persona se transfiriera a un sistema experto, ese sistema experto se podría decir que podría durar siglos en funcionamiento. Claro está, ese conocimiento siempre va a requerir ir actualizándose, porque recuerden que lo que conocemos hoy, mañana puede ser que ya resulte obsoleto. Por otra parte, el conocimiento del experto humano es difícil de transferir. Para que ese médico Pedro Pérez que acabamos de nombrar ahorita pueda, digamos que, instruir a otra persona para que tenga su mismo nivel de conocimiento, lo más probable es que va a tener que durar por lo menos unos 5, 10, 20 años explicándole y teniéndolo como aprendiz, etcétera, hasta que llegue el momento que por lo menos ya que él se defienda en un nivel similar al que tiene el experto que lo está educando, es decir, al que tiene su maestro. En cambio, en el caso de un experto artificial, esto es fácil de transferir, porque ustedes, por ejemplo, tienen una aplicación capaz de hacer algo y ustedes simplemente con una copia y una reinstalación pueden tener esa aplicación en varias computadoras. El experto humano es difícil de documentar, ya que son tantos los detalles que imagínense para poder que esa persona creara un libro con todos sus conocimientos. En cambio, el experto artificial se puede documentar fácilmente porque el mismo sistema se encargaría de generar dicha información, dicho conocimiento. El experto humano, aquí está una que es interesante, es impredecible. ¿Por qué? Supongamos que ese señor Pedro Pérez en el día de hoy amaneció molesto y resulta que eso perturba la respuesta que él va a dar, la altera y puede que dé una respuesta diferente a la que da habitualmente. Podría pasar que amaneció demasiado contento, que se peleó con la esposa, que se reconcilió con la esposa, que le duele la cabeza, etcétera. Cualquier cambio en lo que es la parte emocional, la parte subjetiva de la persona, podría generar en el caso humano de que éste presente una respuesta diferente a la que tiene habitualmente. En cambio, el experto artificial no tiene ese problema. Él siempre va a dar en todo momento la misma respuesta ante el mismo problema. Es como lo que hablábamos, ¿se recuerdan la semana pasada cuando dimos el ejemplo de los dos botones para la explosión? Vean que en primer momento todo el mundo dijo, no, yo exploto el pueblo que no conozco. Esa era una respuesta, vamos a decirlo así, bastante predecible. Pero resulta ser que después dijimos, no, en el pueblo está tu hijo. Ay, no, ya no exploto el pueblo, ahora me exploto yo, no importa. Después dijimos, no, en el pueblo está la suegra. Ah, no, más rápido. Entonces, los que habían dudado al principio, no, ahora sí lo exploto sin pensarlo. Está la suegra ya, bueno, vamos a salir de ella de una vez. Entonces pueden ver que a veces el experto humano es tan impredecible por cuestiones emotivas que no afectan al computador. Esa sería, vean que aquí estamos hablando mayormente, en este caso, son ventajas que tiene el experto artificial. Vamos a continuar un poco más. Vamos a ver aquí. Profesor, Dígame.
Profesor, también ahí faltaría estar el experto sujeto a las emociones humanas, también es susceptible a cometer errores. Ujú. Yo creo que También. esa sería la característica, ¿no? Susceptible a cometer errores y Sí, por el eso que artificial decimos no. que la respuesta es impredecible, que así como lo hace bien en cierto momento, en otro momento por esas mismas emociones le puede salir mal. Ok, gracias, profesor. Muy bien, gracias, muy bueno el aporte. Bueno, seguimos por aquí. El experto humano en todo momento es costoso. ¿Por qué? Si ese es un médico famoso, reconocido mundialmente, etcétera, cada consulta que te haga ese médico va a costar un dineral. Y a medida que pase el tiempo, esa consulta va a ser más costosa. En caso de un sistema experto, ese costo es menor e inclusive a medida que se va extendiendo su uso, ese costo se sigue reduciendo. Recuerden que, por ejemplo, el entrenar, el preparar a ese experto humano tuvo un costo de 20, 30 años de estudio. El construir el sistema experto a lo mejor tuvo un año en construcción. Si nosotros vemos que ese experto humano en su vida atendió, por ejemplo, a 100.000 personas, ese costo de poder entrenarlo, prepararlo, hay que dividirlo entre 100.000. Todavía nos vendría quedando generalmente un costo bastante alto. Pero ese sistema experto puede que durante su tiempo útil no atienda a 100.000 personas, atienda a millones. Y eso haría que su costo marginal se vea mermado, reducido, a final de cuentas, resultando mucho más barato que el experto humano. Ahora bien, ahí estábamos hablando hasta allí, todo lo que hemos hablado hasta el momento son ventajas para el experto artificial. Ahora bien, el experto humano es creativo. Ante una situación inesperada, el experto humano probablemente pueda dar una respuesta también inesperada que solucione la situación. El experto artificial no es creativo, no es inspirado, él va a depender de lo que se le haya programado realmente. Por lo tanto, está más limitado a ese respecto. Esto tiene que ver con la siguiente. El experto humano es adaptativo, él puede ser autodidacta, puede aprender por su cuenta. El experto artificial tiene que ser enseñado, tiene que ser programado para que sea capaz de realizar dicha función. El experto humano se basa en lo que es su experiencia personal, la cual puede cambiar en cualquier momento. Mientras que el experto artificial se basa en un conjunto de entradas simbólicas, es decir, la información que tiene en su base del conocimiento. El experto humano tiene un enfoque amplio. Él puede, digamos que, tomar en cuenta dentro de su respuesta cualquier situación, no importa que sea común o no, que esté presente en ese momento. Por ejemplo, supongamos que es un médico y al final de cuentas él se da cuenta que el problema de ese paciente se debe a una caída de la bolsa de valores, porque el paciente trabajaba en la bolsa de valores, etcétera, y la caída le provocó una cuestión, un trauma mental, un choque que lo puso en ese estado en el que se encuentra. En cambio, el sistema artificial normalmente lo que va a hacer es basarse en las reglas, en las situaciones que fue programado en el área médica específicamente y a lo mejor no toma en cuenta esa situación porque su enfoque es mucho más cerrado. El experto humano tiene sentido común. El experto humano tiene sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Que él puede en cualquier momento cambiar su opinión o cambiar su enfoque para adaptarse, para adecuarse a la situación. En cambio, el experto artificial tiene tiene solamente conocimiento técnico.